y ha trabajado con artistas como María Mulata, Martina la Peligrosa y una serie de artistas muy importantes de nuestro país. Nos acompaña en la mesa también Carlos Marín, a quien conocemos, es nuestro, es de aquí, periodista, editor, y es además el organizador y creador de la Feria del Libro Un Río de Libros. Además fue el editor y productor de la obra Un Viaje al Fondo de mi Vida. Y por supuesto, está también con nosotros nuestra protagonista, nuestra próxima representante a la Cámara, la doctora Marta Isabel Ruiz Solera. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y fue de este premio. Y aquí están los protagonistas de este hecho. Le damos la palabra a la doctora Marta Ruiz para que nos cuente, doctora Marta, porque sé que buscar una voz para que le interprete lo que uno quiere expresar en un texto no es muy fácil. ¿Cómo fue ese encuentro con la voz? ¿Cómo fue ese descubrir el talento de Isabel Junca? Quiero que arranquemos con eso antes de... Gracias. Sí, ahí está el micrófono, sí. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que me siento muy emocionada de poder estar en esta mañana maravillosa, rodeada de todo este público. Un saludo muy especial para Carlos Marín, que siempre ha estado acompañándome en este proceso y en este viaje. Empacó maleta conmigo desde un principio y nos fuimos. Y a Isa, por creer en este proyecto también. Isa, muchísimas gracias por llevar esta voz al mundo, la voz de los cordobeses, la voz de una historia marcada también por el dolor, pero de una fuerte resiliencia. Dani, tú también, porque has sido ese compinche de toda esta historia y bueno, nosotros juntos empacamos maleta y nos fuimos. Cuando nosotros empezamos, yo empecé en el año 2022 a escribir esta historia. Esta historia empecé a escribirla a veces en unas jornadas no laborales muy tarde, en la noche, y empecé a escribirla a mano, con un lapicito, y borraba y arrancaba nuevamente, y escribía y dejaba fluir muchas de las historias que jamás pensé contar. Y empecé a escribirla y quizás en ese principio fue como un fragmento de vida, porque pues, tú contar toda tu vida tendrás que escribir no sé cuántas páginas, pero ese fragmento fue cogiendo forma y por cosas de la vida, un día de mi cumpleaños, yo estaba celebrando mi cumpleaños y de repente a mí una amiga me llamó y me dijo, oye, te voy a presentar a alguien. Y yo, ay, es que estoy aquí en mi cumpleaños. No, pero es importante que lo conozca. Y yo, bueno, mis invitados me esperan un segundo y yo, como, me volé del cumpleaños y me presentaron a Carlos Marín. Y ese día hablamos del mundo, hablamos del tiempo, hacíamos muchísimas reflexiones de la vida. Y cuando yo conocí a Carlos, supe inmediatamente que él iba a ser mi editor, pero yo no le conté que yo estaba escribiendo un libro. Luego, con el tiempo, fui teniendo pues toda la confianza, porque no es fácil escribir sobre tu vida y mucho más difícil, menos fácil, es publicarla. Y fui como tomando toda esa confianza con Carlos y le dije, Carlos, te voy a mandar algo que escribí. Y ya le mando pues todo mi libro completo. Empezó a leerlo y Carlos quedó conectado inmediatamente con esa historia y empezamos a darle forma ya a lo que tenemos hoy aquí. En ese momento, cuando en tantas conversaciones que tenía con Carlos, me dijo, vamos a tratar de hacer, Marti, ¿te parece un audiolibro? Y yo, sí, Carly, me parece súper interesante que hagamos un audiolibro. Carlos en su momento, él sintió que debía ser yo quien lo narrara. Me dijo, Marti, tú tienes una muy bonita voz, vamos a hacerlo que sea tu voz. Pero mira, eso fue casi que una pelea, un debate por teléfono. Y yo, Carlos, no, entiéndeme, yo sí quiero grabarlo, pero siento que no debo ser yo. Y Carlos, pero ¿por qué ya? Carlos, te voy a explicar.
Lo que sucede es que uno cuando hace una historia de su vida, uno tiene que entregarla. Ya yo inmediatamente ya se la había soltado a él, ya yo supe que ya yo tenía que soltarla. Y uno tiene que entregársela a alguien. Busquemos a una persona que pueda expresar, que yo pueda escuchar, que sienta lo que yo sentí en el momento de escribirla. Y fue en ese momento que él se puso en la tarea. Ya él con Dani pues tienen una amistad ya hace muchísimos años, y hablando con Dani, Dani le dijo, vamos a hablar con Isa, y que Isa sea la persona, Isa que es su esposa, que sea la persona quien narre la historia de Marta. Y desde ese momento me mandan la primera grabación. Y cuando me mandan la primera grabación, yo supe de inmediato, sin conocer pues toda la hoja de vida de Isa. La hoja de vida de Isa la estoy conociendo hoy porque Dani me la está contando. Sin conocer pues esa hoja de vida que ha sido bastante productiva, pero fue la conexión cuando tú sientes que esa voz logra expresar lo que yo sentí en ese momento. Y bueno, así arrancó esta historia que ya hoy le ha abierto puertas al mundo. Cuando la casa de mi abuela quedó en silencio, tras la partida de los últimos visitantes y el descanso de mi familia, salí sigilosa hacia la sala. Yo era una niña, pero hoy creo que debía saber que algo estaba pasando, que algo no era como siempre. Allí estaba mi papá, aún dormido. Llevada por mi curiosidad, arrastré una silla hasta su lado. Me subí en ella y, con mis pequeños brazos, abrí la caja. Parar un poquito porque se me empezaba a cerrar la garganta, porque recordaba ese momento, ¿no? Donde viví también esa escena de uno enfrentarse a la muerte desde tan pequeña y entender cómo un ser humano que uno ama tanto como su padre, su guía, no lo va a volver a ver más. Así que escenas como esta, el luego venir de lugares donde muchas veces nosotros somos los que gestamos las oportunidades, porque muchas veces no nos llegan esas oportunidades, sino que a veces tenemos que crearlas, gestarlas, no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Reponerse a ese dolor, convertirlo en amor, no solo para uno, sino también para los que nos rodean. Fue todo eso lo que me permitió identificarme primero con la historia y poderla vivir tanto que nos llevara a este certamen internacional y ser reconocido mundialmente, porque bueno, estos premios son en este momento los más importantes a nivel mundial en lo que tiene que ver con la narración. Y la narración, para cerrar, quiero decir que los libros son muy mágicos porque nos permiten sentarnos con esa historia, leerla, entenderla, pero la versión en audio también tiene algo mágico e incluso algo incluyente, porque pensemos en las personas que no tienen totalmente la capacidad de ver. Así que el audiolibro también cumple una función social, que es lo que nos convoca también, y el proceso que vas a asumir, Marta, que desde ya auguro un total éxito porque se hace desde el corazón, y es esa capacidad de incluir también a personas, por ejemplo, que no podrían leer el libro y que lo pueden escuchar y poder sentir toda esa historia a través del audio. Así que ese es el poder del audio, pero también es el poder, por supuesto, de la historia escrita con el corazón. Muchas gracias, Marta. Su libro, y lo entregó definitivamente. Yo tuve una montaña rusa de sensaciones. Lloré, fui feliz, reí, me conecté de una manera muy sensible con los diferentes momentos de su vida y supe, como editor, como corrector de estilo, que había una historia que podía tocar y generar sentimientos bonitos en los lectores. Y no era menor. Y para mí, más allá de que era un trabajo, que lo es, siempre fue una posibilidad de hacer un viaje, una posibilidad de
conocer una vida, una posibilidad de, conociendo esa vida, conocerme un poco más, y me nutrió, me construyó, me edificó como autor, como escritor, como periodista, como gestor cultural. Conocer una vida difícil en algunos momentos, resiliente en los más, llena de emociones y también llena de muchos triunfos y de un mensaje de esperanza. Supe cuando establecí esa conexión con la historia que yo quería estar allí, que yo quería acompañar el proceso, que yo quería desarrollarlo, que yo quería editarlo, que quería recomendarle a Marta procesos, capítulos, títulos, generación de atmósferas a lo largo del libro, porque pues un libro es muchas cosas. Y es cierto lo que Marta contaba en un comienzo, cuando terminó el proceso de edición, de escritura y de corrección ortotipográfica y demás, ya montado el libro, listo para imprimir en Editorial Panamericana, le propuse a Marta que ella leyera su propio libro para seguir estableciendo esa conexión que yo había sentido inicialmente, y me convenció en el no para seguir entregándoselo a otra persona y que otra persona pudiera establecer esa sensibilidad y seguir comunicando y tocando corazones. Yo creo que fue una buena decisión, Marta, porque cuando Daniel, yo le digo, mira, tenemos esta situación, y él me dijo, bueno, mi esposa lo hace, si quieres te mando un breve borrador, como de una lectura de 2 páginas o medio capítulo, y supimos enseguida, inmediatamente, sin que Marta me lo dijera, porque ella no lo había escuchado, lo escucho yo primero, que era la voz que la historia necesitaba, porque había conexión, había sensibilidad, lo supo entender, lo leyó inmediatamente, y las correcciones, Daniel, fueron nada, prácticamente ninguna, o sea, un par de cositas, pero un tema técnico que tú resolviste, pero la conexión de la voz la estableció Isa, y mira esa decisión tan buena, Marta, y equipo, en el sentido de que el libro sigue obteniendo premios, reconocimientos, y creo yo que esa sensibilidad se sigue desarrollando y se sigue llevando hacia adelante. Gracias a todos ustedes por venir, querer contar tu historia y por entregársela al país y al mundo. Ahora vamos a escuchar a Dani, porque el trabajo no solo es la voz, también es toda la producción que hay alrededor, encontrar los sonidos, la musicalización. Muy sensible, muy especial. Tu historia me tocó muchísimo. Y pues realmente el libro no fue musicalizado. Y la parte que hice yo en el libro es la ingeniería de sonido, que es una parte que es a la hora de la verdad, es lo invisible del libro, es lo que le permite al libro o el audiolibro pasar desapercibido a través de la magnífica voz de Isa. Sí, y hacer que ese detalle del silencio, de lo que tal vez una persona común no puede darse cuenta, y es el objetivo precisamente de la ingeniería, es que no sea notoria, ¿no? O sea, sino que sea algo que fluye simplemente. Entonces creo que en ese aspecto pude contribuir desde mi parte o mi visión técnica a esta narración maravillosa que también me tocó, y pues que lleva un tiempo crearse, ¿no? Porque tiene una parte de grabación. La parte de grabación fueron como 6-7 horas solo grabando a Isa, solo para grabarla. Y después otras 6-7 horas de edición más o menos. Entonces siempre un libro de este tamaño requiere un trabajo y una dedicación en edición, en curar cada detalle, en volver a escucharlo, en leerlo, en releerlo. Entonces pues ese fue mi trabajo realmente. Gracias. Gracias a ti, Dani. Gracias.